Nuevamente con vosotros en el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la primera, que envía Cristian Ferreduela. La expresión bíblica que dice caísteis de la gracia, ¿a qué se refiere? ¿Acaso significa dejar de creer como corresponde al que está en la gracia viviendo de una forma conformista sin luchar contra sí mismo? En otras palabras, caer de la gracia significa menospreciar o no hacer uso de la gracia de Dios para gloria de su nombre. La expresión tiene que ser analizada en el contexto donde el apóstol está hablando de la vuelta a la justificación por las obras de la ley. De manera que quien rechaza la justificación por gracia mediante la fe está regresando al sistema legal que había sido cancelado por la obra de Cristo, de forma que estos que asumen las obras de la ley como canal de justificación han caído, han abandonado, han dejado la gracia. Darío Israel Toloza menciona el nombre de una persona muy conocida y dice que esta persona afirmó que la traducción Nueva Versión Internacional fue confeccionada por una mujer lesbiana que se ocupó de quitar contundencia o severidad a los textos bíblicos que condenan la homosexualidad y la inmoralidad sexual. ¿Es así? ¿A qué se debe tal afirmación de este teólogo tan reconocido? Pregunto, porque usted siempre recomienda la traducción Nueva Versión Internacional y dice que es confiable. Mira, cada uno dice lo que mejor le parece. Pero cuando se hace una afirmación que tiene que ver con la fidelidad de la traducción de un texto bíblico, tiene que demostrarse. No dice tiene errores o hay deformaciones. Tiene que decir hay deformaciones y tiene este y este y este error y demostrarlo. No hay nada de eso en Nueva Versión Internacional que utiliza el término sodomita en algún lugar, cosa que niegan este tipo de personas, aunque, usando la técnica de la equivalencia dinámica, lo sustituye en ocasiones por homosexual, que se ajusta mucho más a la forma del castellano moderno y es más entendible. Supongo que es un error tuyo al afirmar que la traducción de la Nueva Versión Internacional fue hecha por una mujer. No creo que esa persona haya dicho eso. La traducción estuvo hecha por un equipo muy especializado en el texto griego y en los manuscritos. Menos afirmaciones que lo que producen es que la gente no lea la Nueva Versión Internacional y tampoco otras versiones. Ocupémonos de enseñar la Biblia y procuremos no causar daño al pueblo de Dios. Zaira Maya de la Rosa. ¿Dios Padre y el Espíritu tienen emociones humanas? Zaira. ¿Acaso Dios es un hombre? Si no es hombre, no puede tener emociones humanas. Dios conoce lo que son las emociones del hombre intelectualmente, pero en la humanidad de la segunda persona vinieron a ser experiencias propias de la deidad. Pero Dios conoce por experiencia las emociones humanas, pero no tiene emociones humanas. Zaira Maya de la Rosa, ¿qué lenguaje utiliza la Trinidad para tener comunión? Dios es espíritu. Por tanto, no necesita ningún lenguaje para interrelacionarse entre sí, porque aunque son distintas las personas, están vinculadas en inmanencia y cada una conoce todo cuanto conoce la otra, puesto que el conocimiento es común. Dios no es hombre para tener necesidad de lenguaje, puesto que no tiene elemento físico que oculte a otros la parte espiritual. Yad Han. Apenas me he dado cuenta de que el libro de Daniel tiene 2 capítulos más en la Biblia católica que en las demás que no son católicas. ¿Sabe usted por qué existe esa diferencia?
Bueno, es lo mismo que el resto de los llamados libros apócrifos. Son escritos no inspirados por Dios que fueron incorporados en algunos de los libros de la Biblia hebrea, como en este caso el añadido a Daniel y también otro en Esther. Estos capítulos están en la traducción de Jerónimo en la Vulgata, donde están también los demás libros apócrifos, que también estuvieron en la primera Biblia de Casiodoro de Reina. José García. Algunos otros pastores afirman que al referirse a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no se está hablando de las personas de Jacob y de Esaú, sino que representan al pueblo de Jacob, Israel, y al pueblo de Esaú, es decir, que el pueblo de Israel amé y al pueblo de Esaú aborrecí, y estos pastores lo demuestran correctamente con las escrituras de Génesis y de Éxodo. Por tanto, esta enseñanza de Pérez Millos es incorrecta al afirmar que se refiere a personas. Yerra porque tiene puestos los lentes calvinistas de la expiación limitada, según la cual algunos se salvan porque Dios los escogió para salvación y a los otros, pues no los salvó, solo se condenan, etc. Para hacer una interpretación correcta de un texto bíblico hay que acercarse a la escritura tal como está escrita y no como nos gustaría que estuviese. Eso ocurre con esto que mencionas en el comentario, que es un comentario, no una pregunta. El hecho de que los elegidos por Dios, Isaac y Jacob, y también Esaú, surjan los pueblos de Israel y otros pueblos descendientes de Esaú, no significa que Dios haya dicho en su palabra que se trataba de pueblos y no de personas. Eso es indemostrable por nadie. Cuando dice que a Jacob amó y que puso en segundo lugar a Esaú, que es lo que significa la expresión aborrecí, lo hace hablando de personas y no de pueblos. Dios eligió a quien no tenía derecho de recibir la bendición, porque eran hermanos menores descendientes del mismo padre. Ese padre era Abraham, para que la elección permaneciese en esas personas. Escucha al apóstol Pablo. Voy a tomar solo 2 ejemplos de los muchos que podemos tomar. Leo el primero. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Romanos 9:11. Segundo, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Romanos 11:28. Esos pueblos son amados por causa de los padres que fueron los elegidos por Dios. ¿Está claro? Los hombres pueden decir lo que quieran, pero yo me afirmo en la Biblia y digo lo que la Biblia dice. No la distorsiono, no la deformo para que diga lo que yo quisiera que dijese. Procura creer lo que la Biblia dice y deja de introducir en otros las ideas no bíblicas que estás tomando de los hombres. Acepto que no estés de acuerdo conmigo, pero es una mentira, una falta de verdad, la acusación que viertes contra mí afirmando que mi enseñanza es incorrecta. Procuro con sana conciencia enseñar solo lo que dice la Biblia y no lo que los hombres quieren que diga. Pero más grave para mí
es el pecado que cometes al juzgarme como tu hermano. En este caso, al decir que uso lentes calvinistas, decir la maledicencia, la mentira, de que yo enseño que Dios escogió a unos para salvación y condenó al resto. Eso que dices, que yo digo, es mentira que tú dices de mí. Jamás digo tal cosa. ¿Sabes lo que ocurre cuando juzgas a tu hermano? Tú que eres tan bíblico ignoras el mandamiento, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Lo quieres de otra manera? No juzguéis y no seáis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. Otro más, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. 1 Corintios 4:5. Lo que yo creo no es algo nuevo que digo. Está escrito en mis comentarios, en mis libros de teología, en artículos, en un ministerio pastoral de enseñanza por muchos años. Procura ser honesto y no mentir, ni juzgar de esa manera. Pido que el Señor te bendiga ricamente. José Villanueva, en la carta a los Romanos, capítulo 11, ¿quién es el olivo, Cristo o Israel? ¿Y a qué se refiere que podemos ser cortados otra vez del buen olivo? Espero que se logre entender la idea. El olivo es Cristo, que sustenta las ramas, referidas a Israel primeramente, para que lleven fruto. Él lo dijo también de otra manera: yo soy la vid verdadera, todo pámpano en mí que no lleva fruto lo cortará. Las ramas arrancadas, que representan a Israel, serán nuevamente injertadas en el árbol cuando Israel sea salvo. Y la advertencia para nosotros es que si nosotros hacemos lo que Israel estaba haciendo, seremos desgajados, cortados, no podremos llevar fruto, no vamos a perder la salvación, pero habremos perdido la vida para la gloria de Dios. Maidarte. Creo firmemente que la tierra se pobló por los descendientes de Adán y Eva, pero últimamente he escuchado hermanos en la fe que manifiestan: el Edén era un pequeño lugar, obviamente había más gente en la tierra. En cada lugar la fueron poblando. Es imposible que solo haya sido Adán y Eva. Yo he quedado alucinado con esto. Por favor, cuéntenos, conforme a su conocimiento bíblico, ¿qué es lo correcto? Primero, un consejo, ¿me permites? Olvídate de las mentiras que dicen los liberales, contrarios a la verdad bíblica. Eso que dicen, que había más gente en el mundo, etcétera, etcétera, tienen que demostrarlo. La Biblia enseña que el hombre, inicialmente el primer humano, fue creado por Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Sí, lo dice. Y que recibió el mandamiento de multiplicarse y de llenar la tierra. ¿Lo dice o no lo dice? Sí, lo dice. Afirmar que había más gente en la tierra es llamar mentiroso a Dios y a su palabra. Son perversos que tratan de negar la Biblia y con ello niegan a Dios. Dices que los que afirman que no fue Adán y Eva solos, sino que había otras personas, son hermanos en la fe. Dudo mucho que lo sean, porque quien llama mentiroso a Dios no puede ser un creyente. ¿Acaso tengan apariencia de piedad? Pero a estos dirá un día el Señor: nunca os conocí. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Johnny Trader, ¿qué opinas sobre los comentarios de Oxford? ¿Algún libro académico que recomiende para contrarrestar la teoría de las fuentes y la hipótesis documental moderna? Creo que es bien profundo en términos de erudición lo que plantea.
A pesar de que dejan la Biblia como un libro más de religión y quitan veracidad de las afirmaciones del Nuevo Testamento, defienden sus posturas con base académica. Me gustaría leer algún erudito que contrarreste estos temas filológicos e históricos que plantean los de la alta crítica. Espero su recomendación. Primera observación. No defienden sus posturas con base académica, no tienen base para defenderlas. Segundo, no se trata de temas filológicos e históricos, sino filosóficos humanos. Hay un libro magistral para defenderse de eso. La Biblia. Solo la Biblia y nada más que la Biblia. Los que propagan la llamada hipótesis documental no tienen argumentos profundos ni eruditos. Son patrañas y mentiras. Afirman, por ejemplo, que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, mientras que Jesús cita textos del Pentateuco y dicen cómo Moisés escribió. ¿Quién es creíble? ¿Jesús o estos? No perdamos un segundo de nuestro tiempo echando perlas a los cerdos, que lo único que merecen es comer los desperdicios inmundos que les propio a ellos por negar a Dios. David Orellana Funch. ¿El pecado original es genético o en realidad es una característica espiritual y sobrenatural que altera y daña precisamente los genes? Creo que sostener que se hereda genéticamente es asignarle una característica determinista al pecado, es decir, bastaría arreglar los genes para ser libres del pecado. Tema complejo. La genética humana transmite la parte física, el cuerpo. La Biblia afirma que el pecado es transmitido a cada uno porque potencialmente todos estábamos en Adán y el pecado pasa de él a toda la descendencia suya. Los genes naturales del hombre no son el único afectado por el pecado, sino el corazón. Esto es, la parte inmaterial del hombre, que no puede arreglarse modificando genéticamente lo que no es propio para esa naturaleza. Eduardo Fuentes. ¿Qué tan cierto es que la comunidad juánica se dividió y que las cartas de Juan están en ese contexto de reconciliación? ¿Tienes algún texto bíblico que afirme eso? ¿Hay evidencias históricas documentadas que te permitan decir eso? Entonces, si no lo hay, no busquemos lo que los liberales buscan, una explicación humanista a los textos bíblicos. Juan no escribe nada para reconciliación de nada, sino que escribe lo que como apóstol debe comunicar a la Iglesia en el nombre del Señor, proclamando, entre otras cosas, el amor entre hermanos. Mauricio Pérez García. ¿Quiénes estarán en el reino milenial? La respuesta la tienes en lo que Jesús dijo a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no verás ni entrarás al reino. Juan 3, 3, 5 y 7. Al reino milenial entrarán solo los salvos vivos en la segunda venida. La Iglesia va a estar presente como esposa de Cristo. Ángela Silva. Te aclaro mi pregunta para que pueda responder. Perdón por no haber preguntado con claridad. En mi denominación creen que todavía están vigentes actualmente los 5 ministerios, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, yo no creo que estén vigentes actualmente los 5. Creo que los únicos que Dios capacitó fueron los apóstoles como Pablo. Como veo en los Hechos de los Apóstoles. Veo a Pablo como apóstol, pastor, maestro y evangelista. Ahora, como profeta tengo más dudas. Pero te hago la pregunta. Espero que me entiendas ahora, Pastor Samuel. Apóstoles y profetas fueron dones dados primeramente a los discípulos de Jesús y a Pablo para escribir,
el Nuevo Testamento, revelando por escrito el misterio que Dios había guardado en sí mismo. Ninguno más que ellos pueden ser apóstoles y profetas en ese sentido. Indudablemente Pablo fue profeta, puesto que escribió sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre la transformación de los cuerpos de los creyentes en la resurrección, sobre el tiempo de la ira de Dios, sobre el hombre de pecado, etcétera, etcétera, que son asuntos escatológicos, es decir, futuros. De nuevo Ángela Silva. No porque podamos cumplir Marcos 12:30 y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no significa que Dios nos exija que lo adoremos con todas nuestras fuerzas para agradar a Dios. Romanos 12:1-2. El hombre tiene en sí el pecado recibido, la carne de su vieja naturaleza, de modo que no puede ser impecable, por tanto no se puede cumplir esa demanda en plenitud. Pero Dios le ha capacitado para vivir en victoria en ese terreno, porque Él es el que en nosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Además, ha derramado en nuestros corazones su amor para que podamos amar como fuimos amados. Romanos 5:5. Ahora bien, ni el mismo apóstol Pablo llegó a la perfección, y como él decimos también nosotros, no lo hemos alcanzado, pero proseguimos a la meta. Juan Maya. En Mateo 16:28 se menciona que algunos de los que estaban con él no verán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Esta es mi pregunta. ¿A quién se dirige? ¿Quiénes fueron los que no vieron la muerte hasta verlo venir en su reino? ¿Podría ser Juan en Apocalipsis? Si lees el siguiente capítulo como un capítulo nuevo, no lo entiendes muy bien, pero debes tomarlo como un punto y seguido, no un punto y aparte. Es decir, como continuación, sin corte, del capítulo anterior. Notarás entonces que Jesús tomó a 3 hombres, Pedro, Santiago y Juan. Los llevó consigo al monte y se transfiguró delante de ellos, dándoles un anticipo visible de lo que sería el reino de Dios viniendo con poder. Allí estaban los santos de la antigua dispensación, representados por Moisés y Elías, los de la nueva, representados por los 3 apóstoles, y él se transfiguró delante de ellos, manifestándoles un anticipo de la gloria de quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso trajo una consecuencia, que el apóstol Pedro dice, que la profecía sobre el futuro no les fue mostrada como a los profetas antiguos, sino que ellos vieron con sus propios ojos su majestad y vieron en la transfiguración lo que será el reino de Dios, viniendo con poder. Denis Margarita Batista. ¿Cómo entender cuando nuestro Señor dice, por ejemplo, en el libro de Mateo, muchos son llamados y pocos escogidos? ¿A qué se refiere? El entorno en que pronuncia esas palabras es contexto de Antiguo Testamento y debe referirse a Israel, a quien primeramente Juan el Bautista y luego Jesús llamó al arrepentimiento. Lo hizo a todos, pero solamente unos pocos aceptaron el llamamiento. De ahí que muchos fueron llamados, pero solo unos pocos aceptaron la invitación. No hay duda que históricamente el pueblo de Israel es el pueblo de la elección, a quien Dios llamó de entre las naciones de la tierra con un propósito de testimonio y que por su rebeldía fue infiel al propósito de Dios, siendo reprobado para dar entrada en las bendiciones del nuevo pacto a otros pueblos y a otras gentes. En otro sentido, el llamado del Evangelio alcanza a todos sin excepción. Una gran mayoría, como los primeros invitados en la parábola, no hacen caso de la invitación general del mensaje. Tan solo unos pocos, algunos de entre los muchos, aceptan a Cristo como Salvador personal y pasan a disfrutar de la vida eterna y de las bendiciones que otorga la salvación. Estos que aceptan la salvación se les llama en muchos lugares del Nuevo Testamento los escogidos.
la salvación proclamada a muchos solo se hace realidad en algunos. Y en último análisis, no es el resultado de un logro humano, sino de un regalo de la gracia de Dios. Marcelo Ruffolo: es importante entender los tiempos para cada don y saber su uso específico y direccional para el pueblo de Dios. Naturalmente, hay dones como apóstoles y profetas que no están operativos hoy y que fueron dados para un determinado momento histórico. Susana Hatziuk: ¿cuál es la forma correcta y la actitud de un pastor al recibir hermanos de otra iglesia que salen inconformes? No puedo saber cuál es la razón que ese pastor tiene para recibir a los inconformes de otra iglesia. Tendrías que preguntárselo a él, que es el que lo sabe. Manuel, cuando estemos en el cielo conoceremos quiénes son profetas y apóstoles. ¿Por qué esa insistencia en profetas y apóstoles? En el cielo nos conoceremos todos como hermanos, hijos del mismo Padre, y conoceremos cómo somos conocidos. Ismael de Orense: ¿cuándo podremos leer el cuarto libro de su neumatología? Estoy deseando tenerlo. Confío que a finales del próximo mes estarán editados. Extranjeros y peregrinos: la doctrina de la Trinidad es la más lógica, porque, en comparación con otras como el unitarismo o el modalismo, esta se limita a describir lo que Dios revela de sí mismo en la Biblia, en lugar de intentar encajar a un ser infinito en la mente humana como intentan hacer las otras doctrinas. ¿Correcta esta reflexión? No cabe duda que negar la Santísima Trinidad es negar la revelación de Dios en su palabra y la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Es más, quien no tiene al Hijo no tiene al Padre. Jesús dijo que Él y el Padre son uno. Pedro dijo a Ananías y Safira que habían mentido al Espíritu Santo y por tanto habían mentido a Dios. Negar la Trinidad imposibilita para salvación, porque la vida eterna es que conozcan al Padre y a su Hijo Jesucristo. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de un nuevo programa de preguntas y respuestas. Esperamos veros en la próxima edición, en el próximo encuentro. Mientras tanto, pedimos al Señor que os dé sus bendiciones abundantes de gracia en Cristo Jesús.